Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. Como siempre, a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos, y a través de las pantallas de Ulagos TV. Y estamos junto a nuestra invitada, ella es Silvia Retamal, anoté ahí el extenso currículum, muy breve lo dejé así, ¿eh? Silvia Retamal es profesora de educación básica, ¿cierto? Formación, magíster en educación, máster en investigación en educación y doctora en educación. Y además trabaja como académica en el departamento de educación. Sí, pura Todo en educación. educación. ¿Cómo estás, Silvia? Sí. Gracias por estar en la entrevista de la semana. No, gracias por invitarme a este espacio a conversar. Sí, bueno, y la idea es justamente alguien que está con tanto estudio, con tanto conocimiento en educación, que nos cuente aquello. Pero primero es conocer un poco quién está detrás de este rol de la investigadora. De dónde eres, Silvia, contarnos un poco de tu historia. Bueno, puedo decir que soy osornina, nací en Temuco. A los 6 años me vine acá a Osorno, estudié en la Escuela España, después en el Santa Marta. Y después me fui a Concepción a estudiar la pedagogía. Bueno, en realidad estudié ingeniería en construcción, pero duré como 2 años y no era lo mío, así que me cambié a pedagogía básica. Oye, pero ese dato sí que Sí, nos no, sorprendente. desarticula todo lo otro. ¿Y cómo? ¿Por qué esa primera instancia? Lo que pasa es que, bueno, la familia de mi madre es de Concepción, Talcahuano, y mis hermanos estudiaban allá, entonces para mí era como que tenía que salir de Osorno e ir a estudiar a Concepción. Y mis hermanos estudiaban ingeniería y yo dije, bueno, tengo que hacer lo mismo. Como que quise repetir y claro, no, no era lo mío. Pero estudié en la Universidad del Biobío y ahí me metí en un grupo de teatro. Y en el grupo de teatro conocí a una muy buena amiga y las dos dijimos, oye, ¿por qué no estudiamos educación básica? Ella había estudiado ingeniería en maderas también ahí en la Universidad de Concepción. O sea, podría decir que no es de vocación, no, no así como yo siempre quise ser profesora, pero sí mi mamá, mi abuela, mis tíos, mi hermana, mis tías son todos profesores. Entonces, también ahí había algo con la educación. Oye, pero qué importante lo que nos cuenta, porque justamente muchas veces en esto de las presiones que tiene el estudiante para ingresar, a veces sin querer, la familia, el medio, ¿cierto? Hay una presión, tienes que estudiar esta carrera o no te vayas a equivocar. Y qué tremendo mensaje entregas tú, porque ingeniería, o sea, construcción, ¿cierto? Sí, ingeniería en Y después construcción. pasar, o sea, reconocer que tu ámbito, la vocación, ya que se puede también resurgir, no solamente desde la primera instancia, era la educación, hizo que condujera este camino con tanto desarrollo. Qué relevante mensaje, Sí, Silvia. bueno, yo quiero decir claramente que, bueno, tenía, no sé, 19 años, tampoco estaba muy clara. La verdad es que yo no tenía así como quiero hacer esto en la vida, estaba como buscando. Y la verdad fue un poco presión estudiar educación. O sea, es como ya estudié una pedagogía y termina luego de estudiar, pero cuando entré a pedagogía en la Universidad de Concepción, yo me enamoré de la carrera. Me encantó, o sea, de verdad que me encantó, creo que me lo tomé súper en serio. Eh, Tuve la fortuna también de poder estudiar, o sea, no tuve que trabajar mientras estudiaba. Entonces, bueno, sí, hacía transcripciones, trabajos para otros investigadores, pero disfruté mucho la carrera. De verdad que creo que fue estoy súper, como dijo él, lo hice muy bien, o sea, entré a la carrera correcta. Claro, por eso reiterar, destacar que no solamente la persona que no ingresa de inmediato a su carrera es porque no hay Sí. que lapidarse, así no sé, flagelarse, no elegí la carrera de inmediato. Así que qué tremendo trasfondo hay detrás de esto. Y después de eso, ¿cómo comienza este recorrido por el conocimiento, Silvia? ¿Cómo empiezas ya a no querer solamente tener ese título, sino que el magíster? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, también tuve suerte porque en la universidad, bueno, habían los investigadores, el decano, ¿cierto? Las personas que trabajan en la facultad estaban en un proyecto FONDEF y me invitaron a participar. Y en ese proyecto tuve que ir a escuelas rurales, ¿cierto? A aplicar algunos instrumentos, ¿cierto? Nos íbamos a Tirúa especialmente. Mm, Y la verdad es que mi tesis de pregrado fue una tesis etnográfica y para el decano de la facultad estaba muy emocionada porque era la primera tesis etnográfica de la facultad. Entonces, eso también me incentivó a seguir. Me dijo, no, tienes que seguir el camino de la investigación.
hice el magíster en educación en la Universidad de Concepción y postulé a la beca Presidente de la República. Ah, ok. Y bueno, me gané la beca y por eso me fui a Barcelona a estudiar el máster en investigación y el doctorado en educación. Ah, ya, el máster y el doctorado fueron en España. Sí, en Barcelona. Ya, mira qué bien, qué interesante. Tú mencionaste una escuela rural, dijiste en educación rural. Sí. ¿Es una de tus líneas de investigación? Sí, o sea, mi línea podría ser la pedagogía crítica y en eso Ya. está en realidad, bueno, todo el tema de la desigualdad, también las escuelas rurales, ¿cierto? La educación intercultural, bueno, también eso se fue formando a través del conocimiento que yo iba adquiriendo en diferentes contextos, o sea, yo tuve mucha suerte que también en Barcelona trabajé con el director de mi tesis, tenía un proyecto de la Agencia de Cooperación Española con las escuelas de Coyhaique, también rurales. Entonces también me involucré en ese proyecto y vine a recoger datos a Chile, entonces también estaba entre Barcelona y Chile y también seguí profundizando el tema de las escuelas rurales, la desigualdad, el tema de la autonomía educativa, que allá en España está muy documentado, hay mucha teoría sobre eso, también por las comunidades autónomas, o sea, ellos tienen mucha literatura sobre eso, entonces eso también me fue llamando la atención. Y claro, mi tesis doctoral fue en escuelas rurales, ¿cierto? En cómo se vinculan los proyectos con el territorio, ¿cierto? Entonces, tuve mucha suerte en encontrar personas que estaban investigando y además yo también ser parte de esas investigaciones. Y tal vez más que suerte, como dicen, cuando la persona está en busca de sus sueños, de sus metas, las puertas se van abriendo cuando alguien va a decidir como una flecha hacia el Sí, horizonte. Ahora, este tema, pedagogía crítica, sí. ya, ¿a qué se refiere? O sea, ya lo diste a entender, pero ¿a qué se refiere concretamente? Y eso me imagino que ya tiene un vínculo casi con el corazón, la desigualdad, la educación, para que nos explique. Tiene que ver con cuestionar cómo se reproduce la educación actual, los sistemas educativos, qué hay detrás de los sistemas educativos, de los currículums, ¿cierto? Cómo se replica o se reproduce el poder, ¿cierto? En los establecimientos, el tema de la movilidad social. Entonces hay varias cosas, hay varios puntos aquí, sobre todo Chile, que es como un escenario interesante para analizar todo el tema del cuasi mercado educativo que hay en torno a la educación y que eso favorece a un grupo de la población por sobre otro. O sea, siempre hay un grupo que va a estar mucho más marginado y por lo tanto, bueno, eso se estudia en todas partes, el tema de la pedagogía crítica. Tenemos referentes, ¿cierto?, latinoamericanos, Paulo Freire, locales, Viola Soto, Gabriela Mistral, eh, todo lo que tenga que ver con cuestionar los sistemas. Entonces, y como he viajado mucho, también he tenido la oportunidad de conocer los sistemas educativos y de alguna forma eh, las reivindicaciones de cada contexto en torno a la educación. Mira, usted la está escuchando, la está viendo, a mí me surgen ver un montón de preguntas, pero el tiempo se nos puede ir, así que vamos a ir canalizando. Lo primero, ¿cómo llegas acá a la Universidad de los Lagos? ¿Cuándo? Oh, esa es una gran historia. No, bueno, terminé el doctorado, llegué a Osorno y bueno, uno llega así como un poco buscando trabajo. Tuve la oportunidad de irme un año a Ecuador, postulé a una universidad y me contrataron en Ecuador. Y en Ecuador yo empecé a estudiar todo el tema de la interculturalidad, ¿cierto? Las escuelas, porque ahí estaba separada, bueno, en ese entonces la escuela indígena de la escuela hispana se llamaba ahí. Ok. Entonces, bueno, estaba todo el tema de la Revolución Ciudadana, entonces era un tema súper interesante de estudiar y estando allá empecé a leer a nuestra gran Pilar Álvarez, ¿cierto? Yo no la conocía, de hecho yo no conocía a nadie de la universidad, no tenía idea de qué pasaba aquí, pero empecé a leerla desde afuera y yo dije, bueno, yo como había estudiado un poco la autonomía, ¿cierto? En España, la autonomía en contextos latinoamericanos, y yo dije, a ver, voy a vincularlo con la autonomía, con las ideas de autonomía que hay acá en el territorio, ¿cierto? Como para ver cuáles son, si son tan reales, si hay fuerza para una autonomía educativa, y elaboré un proyecto de investigación y postulé a un Fondesit. De hecho, postulé un postdoc, un Fondesit postdoctorado y un
una inserción a la academia, porque en realidad también, como tenía la beca Presidente de la República, tenía que volver a Chile a trabajar, no me podía quedar en ninguna parte, entonces sabía que mis días estaban contados afuera. Yo muy responsable también en ese sentido. Pero por ti te hubieras quedado afuera. En realidad sí, quizás un tiempo más ahí conociendo, Claro. pero no, o sea, yo también quería volver, tenía ganas de volver y, y tuve la suerte de que me gané el Fondesit postdoctorado y llegué acá al CEDER. En realidad, claro, con James Park, que era el director del CEDER, él fue mi patrocinante. Por lo tanto, llegué al CEDER a trabajar. Y ahí yo estaba feliz porque en realidad lo que hacía era investigar con recursos, era como el paraíso. Podía hacer Claro. estancias, podía asistir a congresos, iba a recoger datos, iba a terreno, era como lo ideal. Y después, bueno, el 2016, eso fue el 2014, el 2016 me contrataron aquí en la universidad, había un concurso, ahí conocí a Pilar, ¿Y obviamente. qué pasó cuando conociste a esta gran profesora, cierto, de nuestra universidad, que está en otra dimensión, Sí. por así decirlo? ¿Qué pasó cuando conoces a la persona y también detrás de esa autora? En realidad, sí, yo la leía mucho y de verdad yo pensaba, a mí me da un poco de miedo, pensaba que iba a estar como en otras esferas, o sea, dije, ya, que me va a pescar a mí? Yo llego con mi proyectito, mis ideas, y bueno, esto es un dato chistoso, porque yo leía, bueno, sus artículos decían eh, Pilar Álvarez y Amílcar Forno. Y yo para mí era la profesora Amílcar y la profesora Pilar. Entonces yo siempre pensé que Amílcar era una profesora. Y cuando me los presentaron, los vi en una reunión y yo me reía sola porque yo decía, todo el rato yo pensaba que era Pilar y Amílcar las profesoras. Y decía, qué gana de conocer a las profesoras. Bueno, las conocí, o sea, conocí a la profesora Pilar y súper sencilla. De hecho, a ella le encantó el proyecto. Fue, de alguna forma, como que retomó todo lo que ella había escrito, o sea, no todo, sobre todo lo que tenía que ver con la escuela, la autonomía, ¿cierto? En contexto huilliche. Y yo tomé alguna de esas ideas. Y a ella le gustó más que nada también por la autonomía mía. O sea, decir, está investigando, como que se atreve a lanzar una idea como esta. Igual un poco atrevida. Cuando uno llega aquí se da cuenta que igual tiene que andar con cuidado. O sea, yo esto lo ideé en Ecuador, ¿cierto? En otro espacio. Fue una propuesta teórica, pero cuando llegué aquí también me encontré con ciertas complejidades, pero ahí tuve el apoyo de Pilar, ¿cierto? Entré al grupo de interculturalidad, me contrataron justamente para integrar el grupo de interculturalidad que tenían ellos de discurso Ya. acá, entonces fue bien interesante eso, sí, me sentí muy, muy acogida. Vamos a tener que tener otra entrevista, otro programa para contar un poco de este vínculo con la profesora Pilar. ¿Ah? Sí, sí, Ahí muchas sí que hay historias, historia. sí. Ahora cuéntanos, Silvia, por favor, ¿qué clases hace acá en la universidad? Hago socioantropología de la educación, hago políticas educativas, hago currículum disciplinar, eh, introducción a la educación, hago las prácticas, ¿cierto? Las prácticas de básica, prácticas profesionales, prácticas interacción disciplinar. eh, O sea, bien ocupada. Sí, y bueno, y en posgrado también. Hago una asignatura que en el posgrado de matemática, que tiene que ver con la matemática crítica, que eso también fue un mundo ahí Mm. interesante de explorar y aprender. Eh, sí, bueno, esas son. ¿Y eso en qué carrera? ¿En pregrado? En pregrado, en todas las pedagogías. Ya. Sí, cada vez voy, por ejemplo, y ahora estoy más centrada en pedagogía básica, pero antes daba casi todas las pedagogías, pedagogía en historia, en lenguaje, Ok. inglés. Mira, y no puedo dejar de preguntarte, el viernes pasado hubo aquí una actividad. Cuéntanos, ¿qué fue un seminario, un encuentro? ¿De qué se trató? Bueno, es una idea que surgió, te estuve buscando la fecha, el 7 de diciembre del año pasado. Ujú. Me llamó el rector porque Rosabetti Muñoz, ¿cierto? Nuestra, nuestra premio iberoamericano, tenía, bueno, ella está muy vinculada a las escuelas rurales en Ancud, y tenía la idea de hacer algo en torno a lo rural, ¿cierto? Entonces ahí nos juntamos, conversamos y también aquí hay una necesidad súper fuerte, sobre todo por las carreras de pedagogía, de tener una cátedra, un seminario, algo que nos vincule con la ruralidad de la región,
porque sigue siendo un espacio centralizado. O sea, las políticas rurales siempre están, aunque hay un esfuerzo tremendo por, eh, por acercar, sí, por escuchar a las comunidades, ¿cierto? Y una política de educación rural bastante potente. Aún así, creo que aquí hay muchas particularidades de la ruralidad. Entonces, mi idea, ¿cierto? Y con otros colegas también es tener un espacio de análisis de lo rural de la región. Pero eso es una idea mayor a largo plazo, entonces hay que empezar por algo. Hay que empezar primero acercando, estableciendo una relación con las escuelas, ¿cierto? Un espacio de conversación, escuchar también cuáles son esas demandas, problematizar, ¿cierto? Es súper interesante el fenómeno rural también, quiénes son los que habitan los entornos rurales, cuándo una escuela es rural, cómo se hacen clases en escuelas multigrado, las escuelas unidocentes, o sea, sobre todo ahora que está la carrera de básica, pues entonces queremos también instalar un espacio de conocimiento más dialógico en torno a lo rural, ¿cierto? Que también hay una relación de las escuelas con la universidad. Está sumamente interesante, pero nos está pillando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar entonces, si en la educación rural se mejora, porque me imagino que tiene que mejorar, que hay mucho que mejorar, ¿estaríamos, según tus análisis, tus estudios, visualizando un mayor equilibrio? ¿Mejoraría nuestra educación? Si la educación rural tiene más fuerza, tiene más apoyo. Claramente, o sea, bueno, son parte de los derechos educativos. O sea, la gente de los entornos rurales también muchas veces se ven vulnerados sus derechos educativos. Piensa que en los entornos rurales no hay educación continua, ¿cierto? O no hay otras áreas de formación. Hay muy pocas posibilidades de formación. Y entonces se ven también vulnerados ciertos derechos educativos y eso, bueno, eso hablando de problemas netamente pedagógicos, pero también hay problemas sociales, también está el tema de los recursos, Infraestructuras. exacto, el cierre de escuelas, el tema de la falta de agua en las escuelas. O sea, los países o el país puede avanzar mucho, pero siempre se va quedando casi como una prehistoria en el ámbito rural de que debería estar avanzando en otro nivel. Claro, hay cuestiones estructurales, pero sí hay que reconocer que los profesores de las escuelas rurales hacen un tremendo esfuerzo pedagógico por levantar las escuelas. O sea, si uno empieza a recorrer escuelas, es bien interesante lo que pasa y como decían el otro día en la jornada, está todo pasando en las escuelas rurales. Claro, porque eso te iba a decir, por una parte hay un desequilibrio en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, pero siempre se escucha claro que el profesor que va al tema rural es porque realmente tiene una vocación y hace inventos de la nada. O sea, ahí como que la creatividad, la pedagogía, el amor por la educación surge muy fuerte. Es que no le queda otra, yo creo. No le queda otra porque siempre van a faltar recursos, siempre el tema, la lejanía geográfica y además que también tienes un entorno privilegiado, generalmente son pocos estudiantes. También. Entonces también hay un espacio como de hogar, siempre se habla del hogar, ¿cierto? Una escuela de ensueño en cuanto hay el número y todo. Claro, de hecho es muy gratificante trabajar en una escuela rural. Silvia, ahí está tu cámara. ¿Cuál sería una proyección? ¿Qué proyectarías tú? ¿Cuáles serían tus sueños en educación? O en algo personal si quieres, pero en educación. Bueno, primero que nada quiero decir que el viernes pasado celebramos una jornada, el primer encuentro de educación rural regional. Se celebró en Ancud, en Castro y en Osorno y se convocó a todos los profesores de las diferentes municipalidades y entornos, o sea, escuelas locales. Y yo creo que la idea que también surgió ahí en ese mismo encuentro, los mismos profesores quieren seguir dialogando, quieren tener un espacio para hablar, para dialogar. Yo creo que los profesores siempre tenemos muchas cosas que conversar y conversar con pares. Eso creo que es un espacio súper enriquecedor, contarnos qué hacemos en la clase, cuáles son nuestras reflexiones, tener tiempo y espacio para también analizar lo que pasa en los entornos rurales. Bueno, usted la escuchó, la vio, y aquí nosotros lo sentimos en el ambiente, a la pasión por la educación, la pasión por el conocimiento y también, qué importante desde la primera respuesta, no entró a estudiar pedagogía de inmediato, pero cómo se encantó, se enamoró y se Sí. reencantó con el ámbito de la educación, lo que demuestra también la importancia, ¿cierto?, de la orientación vocacional muchas veces y que el joven no necesariamente, más aún con lo que estamos viviendo, va a acertar de inmediato, pero no se acaba el mundo.
Sí. Así que muchas gracias, Silvia Retamal, profesora de educación básica, magíster en educación, máster en investigación en educación, doctora en Derecho y académica del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos, por estar en la entrevista de la semana. Sí, muchas gracias a ti, Marcelo, y que tengas un buen día. Y vamos a quedar pendientes con unos temas ahí más puntuales para una próxima entrevista. Ustedes lo escuchó, los grandes temas, a través de sus protagonistas, 107.5, su número del dial. Nunca lo olvide. Y por supuesto, a través de las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Silvia. Chao, chao, chao.